Mi hermano mayor nunca pagó ni un plato de comida. Por 10 años fui yo quien mantuve a mis padres y a sus hijos. Cuando me cansé y me fui, me llamaron malagradecido y que me iba a arrepentir. Ahora me quieren demandar por abandono y están exigiendo una pensión millonaria. Todo comenzó cuando tenía 22 años. Recién salido de la universidad con un título en desarrollo de software, conseguí un trabajo que, para un recién graduado, pagaba increíblemente bien. Estaba eufórico, sentía que me iba a comer el mundo. Mi primer gran error fue celebrar mi éxito con mi familia. Mis padres, Beatriz y Samuel, junto con mi hermano mayor Ricardo y su esposa Mónica, me hicieron una cena. Recuerdo a mi padre, Samuel, levantando una copa y diciendo con una sonrisa de oreja a oreja, este es el futuro de la familia. Javier nos va a sacar adelante a todos. En mi ingenuidad, pensé que era solo un brindis emotivo de un padre orgulloso. Qué equivocado estaba. Ese fue el día que, sin saberlo, firmé mi sentencia y me convertí en su plan de jubilación y su red de seguridad financiera permanente. Al principio eran cosas pequeñas. Mi madre Beatriz me llamaba para decirme, con esa voz de mártir que perfeccionó durante años, «Ay, mijo, la lavadora se descompuso y tu papá y yo no tenemos de dónde sacar para una nueva». Y yo, como el buen hijo, iba y se las compraba. Luego fue que el coche necesita llantas nuevas para que tu padre pueda ir al médico. Un mes después, mi hermano Ricardo me abordaba con una cara de preocupación fingida. Oye, Javi, a mi hijo mayor le salieron los dientes chuecos y el ortodoncista cuesta un ojo de la cara. ¿No me echas una mano? Es por el bien del niño. Y yo caía, una y otra vez. Se convirtió en una bola de nieve. A los 2 años de empezar a trabajar, mis padres decidieron jubilarse anticipadamente. Su justificación fue que ya habían trabajado demasiado toda su vida y que ahora les tocaba descansar. La realidad es que vieron mi sueldo como su pensión dorada. Sin consultarme, simplemente lo anunciaron. A partir de ese día, la hipoteca de su casa pasó a ser mi responsabilidad. Luego los recibos de luz, agua, gas, el seguro de la casa, el supermercado semanal. Todo. Mientras tanto, mi hermano Ricardo, 10 años mayor que yo, era un caso aparte. Él tenía su propio trabajo, igual que su esposa Mónica, pero vivían en un estado de pobreza crónica autoinducida. Vivían en una segunda casa que mis padres tenían, supuestamente pagando una renta simbólica que, por supuesto, jamás pagaron. Ricardo era el maestro de las excusas. Siempre estaba a punto de cerrar un gran negocio que nunca se materializaba, o su jefe era un tirano que no lo valoraba, o los gastos de los niños eran simplemente abrumadores. Era una mentira tras otra. Yo no solo cubría los gastos de mis padres, sino que me convertí en el patrocinador oficial de la vida de mi hermano. Pagué la matrícula de mis 2 sobrinos en una escuela privada porque la educación pública es un asco, Javi, y tú quieres lo mejor para ellos, ¿verdad? Pagué sus clases de karate, sus uniformes de fútbol, sus fiestas de cumpleaños temáticas que costaban una fortuna. El colmo fue hace 3 años, cuando Mónica decidió que la familia necesitaba urgentemente unas vacaciones para reconectar y eligieron un resort todo incluido en Cancún. Ricardo vino a mí, sin una pizca de vergüenza, a pedirme que lo pagara todo. Cuando tímidamente le pregunté por qué no lo pagaba él, me soltó un discurso sobre cómo yo era soltero, sin hijos, y no entendía la presión que él sufría. Me dijo, para ti es solo dinero, para nosotros es crear memorias familiares. Y como un imbécil, se lo pagué. Vi las fotos en Facebook de ellos sonriendo en la playa mientras yo comía pasta instantánea para llegar a fin de mes. Durante estos 10 años, mi vida personal fue inexistente. Vivía con mis padres para ahorrar, pero en realidad era para que pudieran tenerme bajo control. Cada centavo que ganaba estaba contabilizado por ellos. Si me atrevía a comprarme algo, como unos audífonos nuevos o una chaqueta que me gustaba, mi madre me lanzaba comentarios pasivo-agresivos. Una vez me dijo, qué bueno que te puedes dar esos lujos, mijo, ojalá así sobrara para arreglar la gotera del baño. Dejé de salir, perdí amigos, y ni hablar de tener una relación.
¿Cómo iba a invitar a salir a una chica si después de pagar las cuentas de todos apenas me quedaba para la gasolina? Vivía con una ansiedad constante, revisando mi cuenta bancaria con pánico, sabiendo que en cualquier momento sonaría el teléfono con una nueva emergencia familiar. La luz al final de este túnel de mierda apareció hace 2 meses. La empresa para la que trabajo me ofreció una oportunidad de oro, dirigir un nuevo proyecto en su sede de Denver, Colorado. El puesto no solo era un ascenso brutal, sino que el salario era casi el triple de lo que ganaba. Era mi escape. Era la oportunidad de mandar todo al carajo y, por primera vez en mi vida adulta, ser dueño de mi propio dinero y mi propio futuro. Sabía que la conversación sería difícil, pero nunca imaginé el nivel de locura que se desataría. Los reuní a todos en la sala de la casa de mis padres, el escenario de tantas de mis humillaciones financieras. Con el corazón en la garganta, les di la noticia. Traté de pintarlo como un éxito para todos, un motivo de orgullo. El silencio que se hizo fue denso, pesado. La primera en reaccionar fue mi madre, Beatriz. Su cara se descompuso y empezó a llorar, pero no eran lágrimas de alegría. Eran lágrimas de manipulación. Me dijo, con la voz quebrada, ¿te vas? ¿Y qué va a hacer de nosotros? Nos vas a dejar aquí para que nos muramos de hambre, después de todos los sacrificios que hicimos por ti. Mi padre, Samuel, se puso de pie de un salto, con la cara roja de furia, y me apuntó con el dedo. Me gritó, eres un malagradecido. Un traidor. Invertimos todo en ti, te dimos todo, y así es como nos pagas, abandonándonos. Pero el golpe final vino de mi hermano. Ricardo, el parásito mayor, se paró frente a mí y, con una calma aterradora, me dijo, no puedes hacernos esto, Javier. Tienes una responsabilidad. Has sido el pilar de esta familia. Si te vas, todo se derrumba por tu egoísmo. La ironía de que él, precisamente él, me llamara egoísta fue tan grande que casi me río. Le contesté que él tenía un trabajo, que ya era hora de que asumiera su papel de hijo y de padre. Su respuesta fue un grito, mi dinero apenas nos alcanza. Tú eres el que tiene el dinero, tu deber es ayudar. Esa noche me fui. Empaqué una maleta con lo esencial mientras desde abajo me llovían los insultos. Desde entonces, he estado viviendo en este hotel de paso, coordinando mi mudanza. Me han bombardeado con llamadas, mensajes de texto llenos de chantaje emocional y amenazas veladas. Y eso nos trae a hoy. Al sobre que tengo en la mano. Es una carta formal del abogado que contrataron. Me informan de su intención de demandarme por abandono familiar y por incumplimiento de un contrato verbal de manutención de por vida. La carta termina con su exigencia, quieren que un juez me obligue a pagarles una pensión mensual de $10,000. $10,000 al mes. Es una cifra tan absurda, tan delirante, que parte de mí quiere reír, pero el miedo me paraliza. Estoy en Texas, ¿es esto siquiera posible? ¿Puede un tribunal obligarme a seguir encadenado a ellos para siempre? Me siento acorralado y completamente solo. Actualización 1. Han pasado un par de semanas y el miedo paralizante que sentía se ha ido transformando poco a poco en una especie de rabia helada, una determinación que no sabía que poseía. Dejé de sentirme una víctima y empecé a prepararme para la guerra. Siguiendo el consejo casi unánime que me dieron, mi primera acción fue buscar un abogado. No cualquier abogado, sino un hijo de puta de los buenos, un tiburón especializado en derecho familiar. Pasé 2 días enteros investigando, leyendo reseñas, y finalmente encontré a un tipo, el señor Davis, un veterano con 30 años de experiencia y una reputación de no andarse con rodeos. Su oficina no estaba en un rascacielos de cristal, sino en un edificio modesto, pero todo en él gritaba competencia. Cuando me senté frente a él, con mi folder lleno de estados de cuenta bancarios que logré imprimir y la infame carta de mi familia, me sentí como un niño yendo a la oficina del director. Le conté toda la historia, cada detalle humillante de la última década. El señor Davis escuchó pacientemente, sin interrumpir, con una expresión de piedra. Cuando terminé, le deslicé la carta sobre el escritorio. La tomó, se puso sus gafas de lectura, y sus ojos recorrieron el papel.
Vi como una de sus cejas se arqueaba. Luego, su boca se torció en una mueca. Y entonces, para mi sorpresa, soltó una carcajada. No fue una risita, fue una carcajada corta, seca y ruidosa, como si acabara de leer el mejor chiste del mundo. En ese instante, sentí que un peso de 10 toneladas se desvanecía de mis hombros. El señor Davis se quitó las gafas y me miró. Me explicó, con una calma que me contagió, que la demanda de mi familia era, en sus propias palabras, un disparate legalmente analfabeto y un intento de extorsión tan burdo que es casi insultante. Me detalló que las leyes de responsabilidad filial en Texas son extremadamente débiles y casi nunca se aplican. Para que tuvieran la más mínima posibilidad, tendrían que demostrar que mis padres son completamente indigentes, incapaces de mantenerse por sí mismos y sin ningún otro familiar que pueda asistirlos. El simple hecho de que son dueños de 2 propiedades y tienen otro hijo adulto, Ricardo, con un empleo estable, hacía que su caso fuera nulo desde el principio. Llamó a su contrato verbal una fantasía y a la exigencia de $10,000 una cifra sacada de una película de mafiosos. Me dio 2 instrucciones muy claras. Primero, cortar toda comunicación. Usted ya no les contesta ni una llamada, ni un texto, ni una señal de humo. A partir de ahora, yo soy su único punto de contacto. Déjeme ser el pararrayos, me dijo. Segundo, documentarlo todo. Cada mensaje de voz, cada correo, cada intento de contacto a través de terceros. Guárdelo todo, señor. Estamos construyendo un caso no para su defensa, sino para demostrar el patrón de acoso y hostigamiento de su familia. Salí de esa oficina sintiéndome 10 centímetros más alto. Por primera vez, tenía a alguien en mi esquina. Por supuesto, mi silencio absoluto ha hecho que la jauría se vuelva loca. Como ya no pueden atacarme directamente, han redoblado sus esfuerzos por otros medios. El bombardeo es constante y viene en diferentes sabores. Mi madre, Beatriz, me deja mensajes de voz que son una obra maestra de la manipulación. Pasa de un llanto desconsolado, diciendo Javierito, por el amor de Dios, contéstame. Tu padre se la pasa todo el día sentado en el sillón viendo hacia la puerta, esperando que regreses. Nos estás matando lentamente, a un tono de víctima resentida, susurrando nunca pensé que el hijo al que le di la vida me pagaría con esta crueldad. Que Dios te perdone, porque yo no sé si podré. Es un veneno que te va calando, diseñado para activar cada gramo de culpa que me programaron para sentir. Ricardo, por otro lado, ha optado por la táctica de la intimidación directa. Sus mensajes de texto son una sarta de insultos tan viles que apenas parecen escritos por un hombre de 40 años. Me ha llamado de todo, desde rata traidora hasta pedazo de mierda egoísta. Sus amenazas son cada vez menos veladas, con frases como disfruta tu nueva vida mientras puedas, porque el karma es cabrón y te va a llegar. Crees que puedes simplemente desaparecer, pero te juro que te vas a arrepentir de habernos dado la espalda. Es pura rabia impotente, el rugido de un parásito al que le han cortado el suministro de sangre. Lo más nuevo en su arsenal ha sido movilizar a la familia extendida. Ayer me llamó mi tía Carmen, la hermana de mi madre. Es una buena mujer, pero ingenua como ella sola. Me habló con un tono de profunda decepción, diciendo mi hijo, no sé qué está pasando, pero tu mamá me llamó destrozada. Me contó que la estás dejando en la calle, que no tienen ni para comer porque te llevaste todo el dinero. Javier, esa no es la forma en que te educamos. Me tomó 20 minutos explicarle una versión muy resumida de la verdad. Pude sentir su confusión a través del teléfono. Se despidió diciendo que iba a hablar con ellos, pero sé que solo le darán una versión aún más retorcida de los hechos. Están envenenando el pozo, intentando aislarme por completo. Pero ya no funciona. Cada mensaje, cada llamada, solo refuerza mi convicción. Son ellos contra mí, y por primera vez en mi vida, estoy listo para la pelea. Los boletos de avión a Denver están comprados y las cajas de la mudanza ya llenan la mitad de mi cuarto de hotel. La cuenta regresiva ha comenzado. Actualización 2. Han pasado 6 meses, y es increíble lo mucho que puede cambiar una vida cuando cortas el cáncer de raíz. Por primera vez en mi vida adulta, siento paz.
Mi trabajo aquí es todo lo que esperaba y más, es desafiante, mis colegas me tratan como a un igual y mi jefe valora mi opinión. Es un mundo de diferencia a ser visto solo como una fuente de ingresos. Pero el cambio más grande ha sido en las cosas pequeñas y cotidianas. El simple acto de ir al supermercado y llenar el carrito con lo que a mí se me antoja, sin tener que calcular mentalmente si el presupuesto familiar lo permite. O el poder comprarme una estúpida y carísima silla para mi escritorio solo porque es cómoda y me gusta, sin tener que escuchar un sermón sobre el despilfarro. Estas son las pequeñas libertades que me robaron durante una década, y recuperarlas, una por una, se siente como aprender a respirar de nuevo después de casi ahogarte. En el frente legal, la saga de la demanda millonaria tuvo un final tan patético como predecible. Mi abogado, el señor Davis, manejó todo con una eficiencia brutal. La audiencia se llevó a cabo por videoconferencia, así que ni siquiera tuve que volver a Texas. Pude ver las caras del abogado de mi familia y de mi hermano Ricardo, que estaba allí como representante. Duró menos de 15 minutos. El juez, un hombre mayor con cara de tener muy poca paciencia, apenas dejó que su abogado terminara la primera frase. Lo interrumpió, revisó los documentos que mi abogado había presentado y desestimó el caso con perjuicio, lo que significa que no pueden volver a presentar la misma demanda de mierda nunca más. El señor Davis me contó después, con una sonrisa de satisfacción, que el juez le dio una reprimenda monumental al abogado de mi familia en privado por haber presentado una demanda frívola y vejatoria y por malgastar los recursos del tribunal. El costo de los honorarios de mi abogado no fue bajo, pero cada centavo pagado fue una inversión en mi cordura y mi futuro. Lo llamo mi impuesto de libertad, y lo pagué con gusto. Después de esa humillación legal, hubo un silencio absoluto durante casi 2 meses. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada. Una parte ingenua de mí empezó a pensar que tal vez, solo tal vez, habían captado el mensaje y me dejarían en paz para siempre. ¡Qué tonto fui! La paz se rompió hace unas 3 semanas. Era un martes por la noche, estaba preparando la cena cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Dudé, pero contesté. Era mi madre. Su voz era irreconocible. Se había ido la furia, la indignación, y solo quedaba una desesperación lastimera y temblorosa. Se deshizo en un llanto inmediato, contándome que el banco les había enviado la notificación final de ejecución hipotecaria. Desde que me fui, no habían hecho ni un solo pago de la hipoteca. Me soltó una historia lacrimógena sobre cómo Ricardo había perdido su trabajo de forma inesperada y que estaban a semanas de que los echaran a la calle. Me dijo que a veces solo comían sopa de lata y que mi padre había envejecido 10 años por el estrés. Y entonces vino el golpe final, la súplica que sabía que estaba diseñada para apuñalarme el corazón. Me dijo, con la voz ahogada en sollozos, Javierito, no te pido que vuelvas a mantenernos. Solo ayúdanos esta vez. Paga lo que se debe para detener la ejecución. Solo para darnos un poco de tiempo para ver qué hacemos. Por favor, mijo, ¿de verdad vas a dejar que tus padres terminen durmiendo en un albergue? Por un miserable segundo, la vieja programación hizo efecto. Sentí una punzada de culpa, un eco fantasmal de la responsabilidad que me habían taladrado en el cerebro durante años. Pero entonces, como un relámpago, recordé todo lo demás. Recordé las vacaciones en Cancún que pagué. Recordé los insultos. Recordé la carta del abogado y la demanda por $10,000 al mes. Recordé los mensajes de odio de mi hermano. Y la culpa se evaporó, reemplazada por una claridad cristalina y gélida. Esta no era una crisis real, era el resultado predecible de sus propias decisiones, de su propia avaricia. Su red de seguridad se había ido, y en lugar de aprender a tejer una nueva, simplemente esperaron a que el suelo se abriera bajo sus pies para llamarme y pedirme que me lanzara al abismo por ellos. Le dije con una voz que no reconocí como la mía, tranquila y firme, lo siento mucho, mamá. Espero que encuentren una solución. Y colgué. Mi corazón latía con fuerza, no por nervios, sino por una extraña sensación de poder. Al día siguiente, a primera hora, llamé al señor Davis. Le conté sobre la llamada y el intento de ejecución hipotecaria.
Luego le hice la pregunta que había estado rondando en mi cabeza. Señor Davis, le dije, yo realicé 120 pagos consecutivos de esa hipoteca. Todo está documentado en mis estados de cuenta. Legalmente, ¿eso me da algún tipo de derecho sobre esa propiedad? Hubo una pausa en la línea, y luego escuché a mi abogado sonreír a través del teléfono. Javier, me dijo con un tono que me encantó, me alegra que preguntes. No solo te da un derecho, nos da el arma perfecta. Se llama gravamen de propiedad. Me explicó el proceso. Podíamos presentar un documento legal que se adjuntaría al título de la propiedad de mis padres. Este documento, el gravamen, establecería una reclamación financiera contra la casa por el monto total, centavo por centavo, que yo había pagado en la hipoteca durante esa década, más un interés legal. Esto significaba que, aunque ellos siguieran viviendo allí, no podrían vender la casa, ni refinanciarla, ni pedir un préstamo sobre ella sin antes liquidar la deuda que tenían conmigo. El único activo de valor que poseían, la misma casa que yo salvé del banco durante 10 años, quedaría legalmente encadenado a mí hasta que me pagaran. No era una forma de echarlos, sino de asegurar que nunca verían un solo dólar de esa propiedad antes que yo. Era una jugada de ajedrez, un jaque perfecto. Sin dudarlo un segundo, le di la autorización. Hágalo, señor Davis. Presente el gravamen. Colgué el teléfono sintiendo que, por primera vez, no solo estaba defendiéndome, sino que estaba contraatacando. Estaba recuperando el control. La notificación legal debe de estar llegándoles en estos días. No puedo esperar a escuchar el sonido de su mundo derrumbándose. Actualización 3. Ha pasado poco más de un año desde que le di la orden a mi abogado de proceder con el gravamen, y si pensaba que la demanda había provocado un infierno. Lo que siguió a la notificación del gravamen fue una explosión nuclear de la que todavía deben estar recogiendo los pedazos. La reacción no se hizo esperar. Unos días después de que los papeles fueran entregados, recibí una llamada de un número que no reconocí. Adiviné de quién se trataba. Al contestar, antes de que pudiera decir una palabra, la voz de mi hermano Ricardo estalló en mi oído, distorsionada por la pura rabia. Fue un torrente de insultos incoherentes, una avalancha de veneno. Me llamó de todo, desde demonio miserable y ladrón hijo de la gran puta hasta acusarme de querer verlos muertos. No gritaba, rugía. Podía imaginarme su cara, roja e hinchada, las venas marcadas en su cuello. Esperé pacientemente a que hiciera una pausa para tomar aire, y cuando lo hizo, le respondí con la voz más calmada y monótona que pude encontrar. Le dije, Ricardo, esto es un asunto de negocios, no personal. Hay una deuda registrada y esta es la forma de asegurarme de que se pague. Cuando liquiden el monto, el gravamen se irá. Que tengas un buen día. Y colgué antes de que pudiera soltar otra barbaridad. El silencio que siguió a esa llamada fue la cosa más satisfactoria que he sentido en mucho tiempo. Después del ataque del perro rabioso, vino la ofensiva de las serpientes. Mis padres intentaron diferentes tácticas. Mi madre, Beatriz, me dejó un largo y melodramático mensaje de voz, llorando sobre cómo había puesto un precio al amor de una madre. Cómo le había clavado una daga en el corazón y que la vergüenza de esta humillación legal cegaramente iba a matar a mi padre de un infarto. Era la misma actuación de siempre, pero el guión ya no me afectaba. Unos días después, mi padre, Samuel, intentó llamarme. Dejé que fuera al buzón de voz. Su mensaje fue corto y autoritario, el tono del patriarca que ha perdido todo su poder pero se niega a admitirlo. Me ordenó, no me pidió, que quitara esa estupidez de la casa inmediatamente y que dejara de avergonzar el apellido de la familia. Borré ambos mensajes sin siquiera pestañear. La confirmación final de que había tomado la decisión correcta llegó a través de mi primo Daniel, el único miembro de la familia con el que mantengo un contacto esporádico. Me llamó para ver cómo estaba y me contó la verdad de la situación. Ricardo nunca perdió su trabajo. Fue todo una mentira, un teatro montado para manipularme. La amenaza de ejecución hipotecaria era real, sí, pero no era por una desgracia, sino por pura negligencia e irresponsabilidad.
Él y Mónica simplemente se negaron a aceptar que el tren de la vida gratis había terminado y siguieron gastando como si yo todavía estuviera depositando en su cuenta. La llamada de mi madre no fue un grito de auxilio, fue un último intento desesperado de que yo pagara la cuenta de su fiesta. Escuchar eso borró la última molécula de duda que pudiera haber albergado en algún rincón oscuro de mi alma. Mientras su mundo se desmoronaba por el peso de sus propias mentiras, el mío florecía de formas que nunca creí posibles. Conocí a alguien. Se llama Isabella. Es diseñadora gráfica, es inteligente, divertida y, lo más importante, es la persona más emocionalmente sana que he conocido. Al principio me costó mucho abrirme. Estaba tan acostumbrado al drama y la manipulación que la normalidad de nuestra relación casi me parecía sospechosa. Pero poco a poco, fui bajando la guardia. Una noche, le conté todo. Desde el primer pago de la lavadora hasta la llamada para presentar el gravamen. Esperaba que saliera corriendo, que me viera como alguien con demasiado equipaje. En lugar de eso, me escuchó con una empatía increíble y, cuando terminé, me tomó la mano y me dijo: lo que te hicieron fue monstruoso, Javier. Y estoy increíblemente orgullosa de la fuerza que tuviste para salir de ahí. Sus palabras fueron el bálsamo que mi espíritu necesitaba. Con ella estoy construyendo una vida de verdad. Los fines de semana nos escapamos a las montañas a hacer senderismo, hemos explorado cada rincón de Denver, hemos empezado a formar un pequeño círculo de amigos con los que hacemos cenas y noches de juegos. Es una vida tranquila, normal y jodidamente maravillosa. Incluso hemos empezado a hablar casualmente de nuestro futuro, de ahorrar juntos para el enganche de nuestra propia casa. Una casa que será un santuario, no una prisión financiera. La última actualización que recibí de mi primo Daniel sobre mi familia fue hace un mes. El gravamen funcionó a la perfección. Lograron evitar la ejecución hipotecaria en el último minuto, probablemente pidiendo dinero prestado a otros familiares a los que les contaron una versión muy editada de la historia. Pero ahora están completamente atrapados. La casa, que era su mayor orgullo y su único activo real, se ha convertido en una ancla de oro. No pueden venderla, porque la mayor parte del dinero de la venta iría directamente a mi cuenta bancaria. No pueden pedir un préstamo sobre el valor de la vivienda para consolidar sus crecientes deudas de tarjetas de crédito, porque ningún banco tocará una propiedad con un gravamen tan grande. Están obligados a vivir bajo el mismo techo, en una olla a presión de resentimiento y problemas financieros que ellos mismos cocinaron. Ricardo ahora tiene que pagar la hipoteca que queda, los impuestos y todos los gastos, la misma carga que me obligó a llevar por él, pero sin mi sueldo para amortiguar el golpe. A veces, por la noche, cuando estoy con Isabella viendo una película, pienso en ellos y no siento alegría por su miseria. Tampoco siento pena. Siento una indiferencia absoluta, la misma que sentiría al leer una noticia sobre extraños. Les di 10 años de mi vida. Ahora, simplemente estoy esperando que me devuelvan el dinero. No es venganza, es un reembolso. Actualización 4. Han pasado otros 2 años. A veces, cuando la vida se asienta en una rutina feliz, el tiempo pasa de una forma extraña, como un río tranquilo. Si alguien me hubiera dicho, hace casi 4 años, mientras estaba sentado en el suelo de ese hotel miserable, que mi vida sería así, me habría reído en su cara. Isabella y yo nos casamos la primavera pasada. Fue una ceremonia pequeña, al aire libre, con las montañas de Colorado como telón de fondo. Solo nuestros amigos más cercanos. No hubo drama, no hubo compromisos, solo una celebración honesta de lo que hemos construido juntos. Y hace 3 meses, hicimos la locura más grande y maravillosa de todas, compramos una casa. Es una casa modesta en un barrio tranquilo en las afueras de Denver, con un pequeño jardín y un porche delantero. El día que nos dieron las llaves, entramos y nos quedamos parados en medio de la sala vacía, y el eco de nuestros pasos era el sonido más dulce del mundo. Era el sonido de la permanencia, de unas raíces que estábamos plantando por y para nosotros. La ironía no se me escapa, pasé una década pagando por una casa que se sentía como una prisión, y ahora, el hogar que he elegido se siente como el sinónimo de la libertad. Creía que el capítulo de mi otra familia estaba cerrado,
archivado en una caja polvorienta en el ático de mi memoria. Había mantenido un silencio de radio total. Mi número de teléfono es nuevo, mis redes sociales son privadas y toda comunicación legal se canalizaba a través del señor Davis. Pero el pasado tiene una forma de supurar a través de las grietas. Hace unas 6 semanas, recibí un correo electrónico del señor Davis con el asunto noticia urgente sobre la propiedad en Texas. Mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de una curiosidad casi clínica. En el correo me explicaba que lo había contactado un agente de una compañía de títulos de propiedad de mi antiguo pueblo. La casa de mis padres estaba oficialmente en proceso de ejecución hipotecaria por parte del banco. No era una amenaza, no era una táctica de manipulación, era un hecho. El proceso legal estaba en marcha y el reloj corría hacia la subasta. Llamé a mi primo Daniel esa misma noche para saber qué demonios había pasado. La historia que me contó era una tragicomedia de irresponsabilidad y orgullo estúpido. Aparentemente, después de que el gravamen les impidiera acceder a cualquier tipo de crédito, la presión financiera sobre Ricardo se volvió insostenible. Durante un tiempo, mis padres y él lograron mantenerse a flote, pero la tensión en esa casa, según Daniel, era palpable. Las discusiones por dinero eran constantes. Finalmente, hace unos 8 meses, Ricardo simplemente dejó de pagar la hipoteca. Se rindió. Dejó de abrir las cartas del banco, ignoró las llamadas. Supongo que en su mente arrogante pensó que si ignoraba el problema, este desaparecería, o que el banco se apiadaría de ellos. El resultado fue inevitable. El banco se cansó de esperar e inició el proceso legal para recuperar la propiedad. La llamada de la compañía de títulos a mi abogado tenía un propósito muy específico. Mis padres, en un último intento desesperado por evitar la mancha de una ejecución hipotecaria completa en su historial crediticio, estaban tratando de hacer una venta corta, short sale. Esto significaba vender la casa por menos de lo que debían al banco, con el permiso de este. Pero aquí es donde mi jugada de hace 2 años se reveló como un golpe maestro. La agente le explicó a mi abogado que no podían hacer absolutamente nada sin la aprobación de todos los acreedores con gravámenes sobre la propiedad. Y el segundo gravamen, justo después del banco, era el mío. De repente, yo era una pieza clave en su única salida. Mi firma era necesaria para que pudieran salvarse del desastre total. El poder que eso me confirió fue absoluto. La agente inmobiliaria le transmitió a mi abogado que los vendedores estaban extremadamente motivados y dispuestos a negociar para que yo liberara el gravamen y permitiera la venta. Por primera vez, no eran ellos los que exigían, eran ellos los que rogaban, aunque fuera a través de intermediarios. No tuvieron el valor de contactarme directamente, su orgullo no se los permitiría. Y yo no lo necesitaba. Discutí la situación con Isabella esa noche. Ella me apoyó en cualquier decisión que tomara. Pero para mí, no había dilema. No había lugar para la piedad ni para la venganza mezquina. Esto seguía siendo un asunto de negocios. Al día siguiente, el señor Davis transmitió mi respuesta, mis términos no negociables. Accedería a liberar el gravamen para permitir la venta con una sola condición, del dinero que se obtuviera de la transacción, una vez que el banco cobrara su parte, cada centavo restante, hasta cubrir el monto total de mi gravamen, sería transferido directamente a mí. No aceptaría $1 menos. No habría negociación sobre el monto. O me pagaban completo, o podían dejar que la casa se fuera a subasta y que la ejecución hipotecaria destrozara su futuro financiero. La respuesta tardó menos de 24 horas. Aceptaron todos mis términos. No tenían otra opción. Estaban contra la pared y yo era la única puerta, y acababa de fijar el precio del peaje. La semana pasada, recibí por mensajería los documentos finales para firmar. Lo hice en la mesa de mi nueva cocina, con el sol entrando por la ventana, sintiendo una calma total. Envié los papeles de vuelta y ahora todo está en manos de los abogados y los agentes. La casa está bajo contrato con un comprador. El cierre está programado para dentro de 30 días. Estoy en la recta final, esperando en silencio. Pronto, un cheque llegará a mi buzón.
Un cheque que representa una década de mi vida, de mi sudor y de mis sacrificios. El reembolso final está en camino. Actualización final. Esta es la última vez que escribiré sobre esto. Siento que se los debo, a todos los que leyeron y me acompañaron en este viaje de mierda. Necesitan saber cómo termina la historia. El cierre de la venta de la casa se programó para finales del mes pasado. Fueron unas semanas de una calma extraña, como el silencio que precede a una tormenta, pero sabiendo que esta vez la tormenta no iba a caer sobre mí. No sentía ansiedad, solo una especie de expectación distante. Y entonces, hace 2 semanas, ocurrió. No llegó un cheque por correo, fue incluso más surrealista. Estaba revisando mi cuenta bancaria online para pagar unas facturas y de repente vi un número en mi cuenta de ahorros que no tenía sentido. Un número con tantos ceros que tuve que parpadear y actualizar la página 3 veces para asegurarme de que no era un error del sistema. Era una transferencia electrónica de la compañía de títulos. Era el dinero. Todo. Hasta el último centavo del monto del gravamen. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Isabella entró en el estudio y me preguntó si estaba bien. Simplemente giré el monitor para que lo viera. Ella entendió de inmediato. No hubo gritos de alegría ni saltos. Me puso una mano en el hombro y nos quedamos ahí, en silencio, mirando ese número. No era solo dinero. Era el precio de 10 años de mi vida. Eran las vacaciones que nunca tomé, los coches que no conduje, las cenas a las que no salí, las ropas que no me compré, la casa que no pude alquilar. Era el coste tangible de cada emergencia inventada, de cada chantaje emocional, de cada gramo de culpa. Era la restitución. Y verlo allí, en mi cuenta, bajo mi nombre, fue la sensación de cierre más profunda y absoluta que he sentido jamás. Mi primo Daniel me llamó hace unos días. La curiosidad pudo con él y fue a ver a su tía, mi madre, con la excusa de llevarle algo. Quería ver con sus propios ojos el resultado de la explosión. Lo que me describió fue el epílogo perfecto, la justicia kármica en su forma más pura y poética. Después de que el banco cobrara su parte y la transferencia se hiciera a mi cuenta, el dinero que les quedó a mis padres fue ridículamente poco, apenas suficiente para unos meses de gastos básicos. Sin casa, sin ahorros y sin una fuente de ingresos, su única opción fue la que siempre debió ser, su otro hijo. Ricardo y Mónica no tuvieron más remedio que acogerlos. Los 6, mis padres, Ricardo, Mónica y sus 2 hijos adolescentes, viven ahora hacinados en un apartamento de 3 habitaciones que Ricardo alquila en una zona mucho menos agradable de la ciudad. El nido dorado que construyeron sobre mi espalda se ha derrumbado, y ahora están todos atrapados juntos en los escombros. Daniel me contó que el ambiente en ese apartamento es tóxico, un infierno de recriminaciones silenciosas y quejas abiertas. Mis padres, que pasaron de ser los dueños de su casa a ser una carga en el cuarto de invitados, aparentemente critican todo, que la comida de Mónica no es como la de antes, que los niños hacen mucho ruido, que el apartamento es demasiado pequeño. Ricardo, por su parte, está viviendo la pesadilla que me impuso a mí. Trabaja horas extra solo para llegar a fin de mes, aguantando la presión constante de mantener a 4 personas además de a sí mismo. Se queja amargamente del coste de la comida, de las facturas médicas de mis padres, del dinero que le piden para sus cosas. El parásito que vivió sin preocupaciones durante una década ahora siente el peso aplastante de la responsabilidad real y se está desmoronando bajo ella. Mi madre intenta manipularlo con la misma culpa con la que me controlaba a mí, pero Ricardo no tiene mi paciencia ni mis recursos. El ciclo que ellos crearon se ha cerrado sobre sí mismos. Su castigo no es la pobreza, es tener que depender y convivir el uno con el otro, para siempre. ¿Qué hicimos nosotros con el dinero? No compramos coches de lujo ni nos fuimos a dar la vuelta al mundo. Hicimos algo mucho más satisfactorio. Pagamos un pedazo tan grande de nuestra hipoteca que la casa estará totalmente pagada en menos de 10 años. Maximizamos nuestras cuentas de jubilación y abrimos fondos de inversión para los hijos que algún día tendremos. Usamos el dinero que me quitaron para construir un muro de seguridad financiera tan alto y tan grueso que nada ni nadie podrá derribarlo jamás.
Convertimos el símbolo de mi opresión en la base de la libertad de mi nueva familia, para las generaciones venideras. Nunca he vuelto a hablar con ellos. Y nunca lo haré. No queda odio, no queda rabia. Solo un vasto y tranquilo océano de indiferencia. Son las fotos descoloridas de un pasado que ya no me pertenece. Mi vida está aquí, en Denver, con mi esposa, en nuestra casa, con nuestro futuro. Para cualquiera que esté leyendo esto y se vea reflejado en mi historia, por favor, escúchenme. No le deben su vida a nadie. No están obligados a quemarse vivos para mantener a otros calientes. El primer acto de amor propio, el más importante, es elegirte a ti mismo. Pongan límites, construyan muros si es necesario, y corran hacia su propia vida sin mirar atrás. La libertad que les espera al otro lado vale cada lágrima y cada batalla. Gracias a todos por haberme leído. Se acabó.